escucho, por favor. Gracias, señora jueza. En el presente proceso que se ha puesto en conocimiento de la autoridad, la parte actora del presente caso, la señora Lidia Elizabeth Arcos Tapia, presenta un incidente de aumento de pensión alimenticia en favor de los menores Doménica Abigail y John Vladimir Sosoranga, dando a conocer a la autoridad que se han variado las circunstancias, por lo tanto se solicita que se realice el aumento de la pensión alimenticia. Existen documentos anexados al proceso, uno de estos es el certificado otorgado por... Perdón, tenga la bondad, esta es una audiencia única y tiene dos fases. La primera de saneamiento, por favor. Ya, listo. Por favor, tenga la bondad. Ya, en esta primera fase, señora jueza, no tengo nada que agregar. Se han cumplido los preceptos constitucionales, tanto de la norma de la materia y el Código General de Procesos en el presente caso. Por lo tanto, no tengo nada que alegar y solicito se declare la validez procesal. Gracias, doctora Armando. Le escucho, por favor. Tenga la bondad, hay un problema con su audio. Pues, a ver, el proceso ha sido llevado de legal y debida forma, no existen vicios de procedimiento, prejudicialidad, competencia y procedimiento, por lo tanto solicito se declare la validez del mismo en todas sus partes. Gracias, doctora. Al haber conocido la causa principal, soy competente para conocer todos los incidentes que se presenten dentro de esta causa. El señor Gonzalo Vladimir Sosoranga se encuentra legalmente citado mediante 3 boletas, conforme obra del expediente a hoja 102. Se encuentra presente, ha dado contestación a la demanda, en consecuencia, está aquí para ejercer su derecho a la defensa. El trámite que se ha dado es el procedimiento sumario establecido en el Código Orgánico General de Procesos. De la revisión del expediente, a mi entender, no existe omisión de solemnidad sustancial alguna que pudiera influir en la decisión de la causa y por lo tanto se declara la validez de todo lo actual. Tenga la bondad, doctor. Entiendo que la pretensión es que se incremente la pensión alimenticia a favor de los hijos menores de edad. ¿Estamos de acuerdo que ese es el objeto de la controversia, doctora Obando? Correcto, señora jueza. Gracias, doctor Bedón. ¿Estamos de acuerdo que ese es el objeto? Correcto, señora jueza. Bien, ahora pregunto, ¿existe la posibilidad de llegar a algún acuerdo conciliatorio? Doctora Obando, ¿tiene usted alguna propuesta? Sí, señora jueza, nosotros de hecho acudimos a mediación y no estamos de acuerdo con la pretensión de la parte actora, por lo tanto, mi defendido no está dispuesto a aceptar lo propuesto por la parte demandada. Doctora Obando, ¿cuál es su propuesta, le digo? ¿Qué propone usted? Pagar $300 mensuales. ¿Para cada hijo? No, en total. Entonces son $150 para cada hijo. Ya. Doctor Bedón, ¿lo escuchó? Gracias, señora jueza. He conversado con mi cliente y lamentablemente no acepta esa propuesta. ¿Y cuál es la contrapropuesta, doctor? Que se considere el valor que actualmente viene percibiendo la parte demandada y que para efectos de cálculo de pensión alimenticia le corresponde a los menores $557,38 americanos, señora jueza. Esa es la propuesta. $500 para cada hijo. No, para los 2 hijos. 500... A ver, pero hablemos de la pensión para cada hijo, doctor. Ya, listo. El señor, de acuerdo al certificado del IES que existe, percibe una remuneración de $1,125,81. Esto decaería en el segundo nivel de la tabla de pensión alimenticia, cuyo porcentaje corresponde al 49,57%. En este sentido, al aplicarle al valor ya indicado, sale un total de $557,38 americanos por los 2 hijos, que correspondería para cada uno de ellos la cantidad de $278,69. Una pregunta, doctora Obando. ¿Tiene usted el último certificado de aportación? Porque este es del año 2020.
A ver, nosotros adjuntamos a la contestación los tres roles de pensión de los meses de junio, julio y agosto, y de hecho la contraparte había solicitado como prueba nueva el rol de pensión correspondiente al mes de septiembre, en el que se puede constatar que efectivamente mi cliente gana $1,124, sin embargo cada mes se le descuentan más de $500, por lo tanto el valor neto que percibe asciende a poco más de $500 mensualmente. A ver, el ingreso es de 1.124,24. Es pensionista, es jubilado por vejez. Correcto. Ya. El valor neto, a ver, el valor total asciende a 1,125,81, exactamente. Sin embargo, usted puede verificar en el rol que cada mes en los egresos se le restan más de $500 por concepto de unos préstamos quirografarios que él adquirió este año. Por lo tanto, realmente él recibe $560 más o menos cada mes. Bueno, Señora jueza, si me permite, aboca un 132. momentito, doctor. Un momentito, doctor, por favor. Tenga la bondad. Ya, bueno. Entonces, usted ofrece 150 y usted quiere 250 de pensión. Hay $100 de diferencia. Pregunto a ustedes, ¿existe la posibilidad de llegar a algún acuerdo conciliatorio, a mediar entre esos dos valores? No sé, doctor Bedón, ¿puede hablar en privado con la señora Arcos? Ya, señora jueza, espera unos Sí, puede minutos. apagar el micrófono. Igualmente usted, doctora Obando, puede hablar en privado con el señor Sosoranga. Con mucho gusto. Señora jueza, si me permite, he hablado con mi cliente y la Sí. verdad que la pensión anterior que se había fijado es una pensión sumamente irrisoria, considerando el punto que percibe el alimentante y las condiciones de vida en las que ahora viven los menores. La señora está dispuesta a recibir una pensión de $270 por cada hijo, señora jueza. $270 por cada uno. Doctora Obando, la escucho, por favor. Muchas gracias, señora jueza. He conversado con mi cliente y realmente lo máximo que estaría dispuesto a pagar son $375, es decir, 187,50 por cada hijo. Realmente más allá de eso no le dan las posibilidades económicas. Bueno. Bueno. Esta es la tabla. Esta es la tabla de pensiones alimenticias mínimas que se debe aplicar, ¿no? ¿Sí las están mirando ustedes? Ya. A ver, si tiene un ingreso de 1.124,24, ese es el ingreso que tiene. Señora jueza, si me permite, hay un dato importante que no se ha mencionado. Ay, doctora, pues no le escucho lo que usted me dice. ¿Qué me dice? Sí, mi cliente tiene una discapacidad física del 53%, Ya. conforme se desprende de los anexos que se adjuntaron a la contestación a la demanda. Entonces, al momento de realizar el cálculo, igual hay que tomar en cuenta esa circunstancia. Pero se toma en cuenta para la rehabilitación y ayudas técnicas por discapacidad de los hijos. Los hijos tienen discapacidad. No, los hijos no tienen discapacidad. Bueno. A ver, sería, está acá en el 2.6, claro.
Bueno, de acuerdo a los ingresos que percibe el señor Sosoranga, está aquí en el nivel 2 de la tabla y le corresponde, le corresponde el 49.51%, son hijos mayores de 3 años. Eso dividido para 2 sale 278 para cada uno de los hijos. Eso sería lo mínimo de acuerdo a la tabla de pensiones alimenticias. Entonces yo preguntaba si había la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio. Si no es posible, vamos a continuar. Tenga la bondad, doctor Bedón, lo escucho, por favor. Gracias, señora jueza. El presente incidente de rebaja presentado por la señora Lidia Elizabeth Arcos Tapia, considerando lo que dice el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, se verifica que el alimentante han variado las situaciones las circunstancias. En este sentido, se puede verificar como hoja 131 se encuentra un ingreso del alimentante de $1.125.81, lo que le faculta al alimentante y a la parte actora, en este caso, solicitar el presente incidente de aumento de pensión alimenticia por cuanto han variado las circunstancias. En este sentido, señora jueza, de acuerdo a la tabla que usted mismo acaba de exponer, en la nueva pensión alimenticia se fijaría en la suma de $278.30. ¿Cuáles son sus pruebas, doctor? Se presenta como prueba, señora jueza, las partidas de nacimiento de los menores Doménica Abigail y Johnny Vladimir Sosoranga Arcos, de 10 años y 12 años respectivamente. Así como también se anuncia como prueba el certificado de la remuneración mensual del demandado emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se apuntó también como prueba, señora jueza, el presente proceso se toma en cuenta que el demandado posee una propiedad conforme consta del documento del registro de la propiedad del Cantón Quito. Estos son los anuncios de prueba de la parte actora, señora jueza. Tenga la bondad, doctora Obando, le escucho, por favor. Muchas gracias, señora jueza. Bueno, como se desprende del expediente, los señores Sosoranga y la señora Arcos tuvieron 2 hijos, Johnny y Doménica, de 12 y 10 años respectivamente. Inicialmente las partes habían llegado a un acuerdo para establecer una pensión en $370. Sin embargo, actualmente la situación de mi cliente ha cambiado. Con respecto a su situación laboral, el señor Sosoranga efectivamente se encuentra jubilado, por lo que percibe una pensión que asciende a los $1.125 con 81 centavos mensualmente. Sin embargo, el valor real que percibe es de casi $600. Como se desprende de los roles de pensión anexos a la contestación a la demanda, cada mes se le descuentan más de $500 por concepto de varios préstamos quirografarios, como ya había mencionado anteriormente. Con los ingresos que percibe el señor Sosoranga, él tiene que financiar sus gastos personales, otras deudas que mantiene y la manutención de sus hijos, quienes, valga la pena recalcar, pasan con él los fines de semana, las vacaciones y los feriados. Ahora, con respecto al estado de salud de mi cliente, el 9 de enero de este año, él sufrió un accidente automovilístico, producto del cual perdió su brazo izquierdo. Por lo tanto, actualmente, la pensión fijada en el acuerdo mencionado excluye el hecho de que mi cliente tiene una discapacidad física del 53%, debido a la amputación traumática en la articulación del hombro, como se desprende del certificado de discapacidad, que de igual manera se encuentra anexo a la contestación a la demanda. Adicionalmente, el señor Sosoranga posee varias enfermedades crónicas, como por mencionar algunas, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, entre otras, tal como se establece en el certificado médico que consta en el expediente. En este sentido, mensualmente mi cliente gasta aproximadamente $200 únicamente en la medicina que debe tomar, producto del accidente que sufrió. Medicina que incluye metmorfina, losartán, fluoxetina, etc. De igual forma, mi cliente debe cubrir otros gastos. Él vive en una casa que es arrendada, él igualmente tiene que pagar su transporte, alimentación, vivienda, etc. Es decir, mensualmente él se queda con $250 aproximadamente. A pesar de ello, el cliente está dispuesto a pagar los $300 por los 2 niños en
virtud de velar por el bienestar y el interés superior de los menores, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 y 15 de la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia. Con respecto a las pruebas que tenemos, se encuentra el certificado de nacimiento de Johnny Vladimir Sosoranga Arcos, documento que acredita la titularidad del derecho en la causa principal y la relación paterno-filial. También el certificado de nacimiento de Doménica Abigail Sosoranga Arcos, que igualmente acredita la relación paterno-filial. Asimismo, los roles de pensión de Gonzalo Vladimir Sosoranga, de los últimos, de los meses de junio, julio y agosto, emitidos por el IES, donde se puede verificar el valor al cual asciende la pensión que recibe mensualmente. Asimismo, el certificado emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el fin de corroborar que se encuentra en el registro de pensionistas. De igual forma, el certificado de discapacidad de Gonzalo Sosoranga, emitido por el Ministerio de Salud Pública, donde se puede verificar que posee una discapacidad física del 53%, catalogada como grave. Y finalmente, un certificado médico emitido por el IES a fin de acreditar las enfermedades crónicas mencionadas anteriormente, y finalmente facturas que demuestran los gastos médicos en los que debe incurrir mes a mes mi cliente. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Tiene usted alguna observación respecto de las pruebas que ofrece el doctor Bedón, por favor? Gracias, señora jueza. Sí, no, doctor Bedón, un momentito. La doctora Obando le estoy preguntando. Doctora Obando. Casi no le escucho, doctora. Con respecto al certificado emitido por el registro de la propiedad, mi cliente no tiene ninguna propiedad a su nombre, así que me gustaría objetar la validez de ese documento. Gracias, doctora. Doctor Bedón, tenga la bondad. Gracias, señora jueza. En base, en lo que respecta a los certificados médicos y la discapacidad que tiene el señor, no son materia de la litis, señora jueza, considerando que el señor ya es jubilado y percibe una remuneración mensual fija. Por lo tanto, impugnar esas pruebas porque no forman parte del presente proceso. ¿Qué dice, doctora Obando? Muchas gracias, señora juez. Sí, el IGI de la presente controversia es precisamente aumentar la pensión alimenticia, y para ello, efectivamente, se debe tomar en cuenta lo establecido en la tabla alimenticia. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Reformatoria al título 5 del CONA, también se debe tomar en cuenta los ingresos y recursos de él o los alimentantes, apreciados en relación con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo de vida y de sus dependientes directos, lo cual incluye el estado de salud de mi cliente, porque eso se encuentra directamente relacionado con los gastos que él tiene que realizar mes a mes. Bueno, lo único que no le admito son las facturas de medicina. Sí, no, es impertinente esa prueba. Tenga la bondad, doctor Bedón. Le escucho, por favor. Y otra cosa, como ambas partes piden la producción de la prueba como las partidas de nacimiento por la comunidad de la prueba, y al ser un hecho que no está en contradicción, tenga la bondad, excluimos de producir esas pruebas. Tenga la bondad, doctor. Produzca el certificado de jubilación. Listo, señora jueza. Entonces, ponga su conocimiento que a FOCA 106, 107 y 108 del expediente se encuentran los roles de pago de los meses de julio y agosto del 2022 del demandado, en cual se evidencia que el demandado tiene una capacidad económica estable y su remuneración lo percibe mes a mes. Doctor, tenga la bondad, tiene que producir la prueba conforme manda el Código Orgánico General de Procesos. Usted está haciendo un alegato. Tenga la bondad, lea la parte pertinente, doctor. Artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos, por favor. Sí, en la FOCA 106, 107 y 108 consta los roles de pago de la pensión emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en donde se evidencia que el señor tiene una
¿De dónde está leyendo usted? Bueno, ya. Recibe una remuneración de 1.000. Tenga la bondad, dice Instituto Ecuatoriano, dice certificado de pensión otorga un rol. Rol de pensión. No sé dónde está leyendo usted. A ver, entonces lea, doctor, por favor. Tenga la bondad. Rol de pensión a nombre del señor Sosoranga Gonzalo Vladimir, emitido el 30 de mayo del 2022 con una remuneración de $1.125.81. Igual contenido tiene los roles que se encuentran a FOCA 107 y 108 del expediente, señora juez. Roles de pago emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Listo, siga, doctor. A FOCA 131 del expediente se encuentra el oficio número CIES-PPPR-YFRSD-PION 2022-4990-O de fecha, Quito, DM 11 de octubre del 2022, en donde consta como cédula de beneficiario el señor Sosoranga Gonzalo Vladimir, número de cédula 1704-8992-42, tipo de seguro general, prestación, jubilación por vejez, con un ingreso total a recibir de $1.125.81, suscrito por el doctor Alex Henry Cordobés Holguín, coordinador provincial de prestación de pensiones, riesgo de trabajo, fondos de terceros y seguro de desempleo Chincha, encargado. Con lo que se demuestra el ingreso que percibe el hoy demandado, señora juez. Hasta ahí la práctica de la prueba. ¿Y ahí el certificado del registrador de la propiedad, doctor? No, el certificado del registrador de la propiedad, lamentablemente no lo encuentro físicamente aquí, pero se encuentra anexado al proceso, señora juez. Pues no produce esa prueba. Listo, doctora Obando, la escucho, por favor. Muchas gracias, señora jueza. Con su venia procedo a la práctica de la prueba documental. De conformidad con lo previsto en el artículo 196, numeral 1 del COGEC, solicito se me permita proyectar los siguientes documentos, los cuales fueron anexos a la contestación a la demanda. Mucho gusto, doctora. Está habilitada. Muchas gracias. ¿Me confirma, por favor, si es que se puede? Sí, doctora. Perfecto. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, los certificados. Ok, correcto, listo. En primer lugar tenemos el certificado de Gonzalo Vladimir Sosoranga, emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que consta de hojas 109 con el fin de corroborar que se encuentra en el registro de pensionistas del Seguro General Obligatorio. En segundo lugar tenemos los roles de pensión de igualmente el señor Sosoranga, emitidos por el IES, correspondientes a los meses de junio. Doctora, tiene que dar lectura, por favor. Correspondiente al mes de junio de 2022, periodo junio 2022, donde se visualiza que el total a pagar es de 563,13 centavos. El rol de pensión del mes de julio, que consta de hoja 107, periodo julio 2022, total a pagar 163,13 centavos. Y finalmente el rol de pensión del mes de agosto, que consta de hojas 108, donde se visualiza que el total a pagar es de 988,13 centavos, incluyendo los $425 correspondientes a la 14ª remuneración. Adicionalmente, tenemos el certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud Pública al nombre del señor Gonzalo Vladimir Sosoranga, donde se puede visualizar que posee una discapacidad física del 53%, nivel grave. De igual manera, tenemos el certificado médico emitido por el IES, certifica que el señor Sosoranga acude a esta causa por controles periódicos de enfermedades crónicas, al momento controladas, bajo el diagnóstico de hipertensión esencial, diabetes mellitus no insulinodependiente y otros hipotiroidismos. De igual manera, no, las facturas ya no son como prueba. Esa es toda nuestra prueba. Muchas gracias, señora. Listo, muy amable, doctora. Muy bien, gracias.
Muy gentil. Tenga la bondad, doctor Redón. Su alegato final, por favor. Habilite su micrófono, mi doctor. Gracias, señora jueza. Evacuadas que han sido todas las pruebas y se ha demostrado la capacidad económica que posee el demandado, solicito, señora jueza, se digne fijar la pensión alimenticia en la suma de $557.38 en favor de los menores Doménica Abigail y John Vladimir Sorsoranga Arcos, más los beneficios de ley, pensión que se encuentra, señora jueza, de acorde a la tabla de pensiones mínimas establecidas. Esto es, se encuentra en el segundo nivel de la tabla de pensión alimenticia. Solicito además, señora jueza, se sirva de enviar atento oficio al señor pagador o jefe financiero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que se proceda a descontar la nueva pensión alimenticia y sea depositada los primeros 5 días de cada mes en la cuenta SUPA que obra en el proceso que corresponden a la madre de los menores. Eso en cuanto a la pensión, señora jueza. En cuanto a lo manifestado por la incapacidad y por los certificados médicos presentados por la parte demandada, ponga su conocimiento que el artículo enumerado 15 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y que puso ya en conocimiento la parte demandada a través de su defensa técnica, claramente indica que los ingresos de recursos de él o los alimentantes, apreciados en relación con su ingreso, ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo de vida y sus dependientes directos. Los gastos a los que hace mención la colega abogada en relación a préstamos no son beneficios para los alimentantes. Esos son gastos personales del hoy demandado, señora jueza. Y los gastos médicos igual son en beneficio del hoy demandado, mas no son de beneficio para los dos menores que exigen el incidente de aumento de pensión alimenticia, señora jueza. Por lo que solicito se considere conforme lo establece la tabla de pensiones mínimas en base al sueldo que percibe el demandado y se fije la pensión alimenticia, señora jueza. Hasta ahí mi intervención. Mucho gusto, doctor. Doctora Obando, tenga la bondad, la escucho. Muchas gracias, señora jueza. Bueno, a lo largo de la audiencia se ha tratado de establecer una pensión para los dos menores, para Johnny y Doménica, hijos del señor Sorsoranga y la señora Arcos. Sin embargo, vale la pena recalcar que desde que el señor Sorsoranga dejó de vivir con sus hijos, en ningún momento dejó de cumplir con sus obligaciones como padre. Al contrario, él, como le había comentado inicialmente, pasaba con sus hijos fines de semana, pasa actualmente también fines de semana, feriados, vacaciones. Él también paga otros gastos de la madre correspondientes a internet, etc. Entonces, estos datos también son importantes que se tomen en cuenta para considerar que realmente mi cliente sí ha estado cumpliendo con sus obligaciones todo este tiempo. Ahora, con respecto a la situación socioeconómica, como había mencionado, hay que tomar en cuenta su accidente de tránsito, la medicación que debe comprar, sus gastos personales, así como los egresos que constan en los roles de pensión. La situación económica de mi cliente es realmente complicada y, como ya mencionó mi colega y como yo había mencionado inicialmente, en el artículo 15 enumerado del CONA se establece que se debe tomar en cuenta efectivamente los ingresos y recursos de él o los alimentantes, tomando en cuenta los ingresos ordinarios y extraordinarios gastos propios de su modo de vida y también de sus dependientes directos. Todos estos gastos también deben ser apreciados a la hora de establecer la pensión alimenticia, incluyendo los egresos que fueron mencionados por mi persona anteriormente. La realidad es que el señor Sorsoranga percibe mes a mes poco más de $500. Entonces, realmente sería absurdo pretender que mi cliente pague más de $500 al mes únicamente por concepto de pensiones alimenticias. En la práctica eso no se podría llevar a cabo. Claro está que el hecho de que mi cliente perciba tan ínfima cantidad mes a mes no lo inhibe de su cumplimiento de las obligaciones que tiene como progenitor de los dos menores de edad. Por lo tanto, y en aras de precautelar el interés superior de los dos menores de edad, como mencioné inicialmente, mi cliente está dispuesto a pagar $300 mensuales por los dos menores por concepto de pensiones alimenticias. Muchas gracias. Gracias, doctora, muy gentil. Bueno,
De acuerdo al artículo enumerado 15 de la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y de la Adolescencia, me permito dar lectura a lo siguiente. El juez en ningún caso podrá fijar un valor menor al determinado en la tabla de pensiones alimenticias mínimas. Sin embargo, podrá fijar una pensión mayor a la establecida en la misma, dependiendo del mérito de las pruebas presentadas en el proceso. En este caso concreto, con los certificados emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante el cual se conoce que el señor Sosoranga Gonzalo Vladimir es pensionista y recibe un ingreso de 1.125,81. Este valor tiene que ser ubicado en la tabla y le corresponde el 49,51%, que me da un valor de 557,38, dividido para 2 hijos con 278. Y esa es la pensión que se fija a partir de la fecha de la presentación del incidente. Respecto a la situación de la discapacidad física del alimentante, estas circunstancias no son causal para considerar una disminución de la pensión alimenticia, ¿sí? Eso sería todo, señores. Si no están de acuerdo, pueden apelar en este momento, con mucho gusto. Gracias, señora jueza. De acuerdo con su decisión. Gracias. Doctora Obando. No le escucho, mi doctora. Muchas gracias, señora jueza. A sus órdenes. Buenos días. Gracias.